Daniel. Es curioso, yo pensaba en Daniel esta semana, conforme preparaba el estudio de Daniel estos días, y me he dado cuenta que entre nosotros no hay ningún Daniel. Qué raro que en una iglesia evangélica no haya ningún Daniel. Padres que todavía queréis hijos, queremos Danieles. Yo pensaba, ¿quién será Daniel? Para poner algún ejemplo de esta persona, Daniel. No tenemos ningún Daniel. Eso es muy extraño en una iglesia evangélica, que no haya un Daniel. Hay 50 Samueles, pero no hay ningún Daniel. Bueno, Daniel no es un libro de cuentos de escuela dominical. Por si alguien se pregunta, hey, ¿vamos a tener un estudio de escuela dominical como los bebés, como los niños? No. En esta iglesia no vemos ningún libro como un cuento, ni siquiera para los niños. Daniel es un libro de esperanza, en un momento donde la gente necesita esperanza. Daniel es un libro de consuelo, en un momento donde las personas necesitan la presencia de Jesús en sus vidas. Ese es el consuelo de Dios. Daniel es un libro de gozo, de fortaleza. Daniel es un libro de victoria. Daniel es un libro de ánimo en tiempo de desánimo. Ese es el libro de Daniel. No estamos delante de cuentos, estamos delante de un libro poderoso. Es un libro de profecía que, fijaos, apunta a que la venida del Mesías, del Salvador, de Jesús, el Hijo de Dios, estaba muy cerca. Daniel señala a que Cristo iba a venir pronto. Por lo tanto, es un libro de esperanza, de gozo, de alegría, de fiesta, de celebración como la que tenemos hoy. Es un libro donde el Señor da señales específicas de que en los siguientes siglos Él jamás iba a abandonar a su pueblo. ¡Qué maravilla! El Señor tenía el objetivo de mostrar a los judíos de que a pesar de todo, a pesar del exilio, a pesar del cautiverio, a pesar de haber perdido la nación, a pesar de haber salido como esclavos a otro país, Él tenía el control. Eso es Daniel. Dios tiene el control. Estamos ante un libro que nos va a hablar de esta realidad, de que Dios controla todo y que su reino, el reino del Señor, prevalecerá a pesar de la oposición. Sus planes se llevarán a cabo sí o sí. Ese es el libro de Daniel. Dios al control. Esta es una imagen que se ve quizás un poco difuminada, pero que representa muy bien lo que es el libro de Daniel. La persona que anda acompañada del león de Judá. La persona que tiene a su lado al Señor en cualquier circunstancia. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, Daniel es un estímulo para la iglesia de hoy. Para que la iglesia de hoy se mantenga fiel al Señor en tiempos difíciles. Fijaos si es importante el libro de Daniel. El libro de Daniel trae un estímulo para la persona que está viviendo momentos complicados, momentos difíciles, ya sea económicos, familiares, ya sea de enfermedad. Este es un libro perfecto, pues trae el estímulo que necesitamos de parte de Dios en momentos difíciles. Para la iglesia que se dé cuenta, para la iglesia que atienda a este libro de esta forma, sabiendo por experiencia que Dios no la va a abandonar, Dios se va a mostrar como un Dios fiel. Y si su iglesia es fiel a Él, Dios la bendecirá. Y aunque parezca todo oscuro, aunque tú estés viviendo un momento oscuro, difícil y complicado, déjame decirte que Él sigue al control. La mejor noticia que hoy una persona puede recibir es que Dios sigue sentado en el trono. No se ha bajado del trono, nadie le ha quitado del trono, nadie le ha quitado del dominio y del reino. Él sigue en el cielo y en la tierra controlándolo todo. Así que yo os invito a que leáis conmigo Daniel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2, pero no os asustéis, vamos a ver el capítulo entero. Simplemente leamos los dos primeros para ponernos en contexto. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó
en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estos dos primeros versículos nos ponen en contexto y nos van a ayudar mucho a entender el resto. Pero como siempre, oremos y pidamos la bendición del Señor. Padre, muchas gracias por este momento en el que nos podemos poner delante de tu palabra. Señor, para nosotros es un gozo y una alegría poder ir a la Biblia, estudiarla, meditarla, y en la que hace el Espíritu Santo. Y por eso hoy invocamos nuevamente la ayuda del Espíritu Santo para que toque cada uno de nuestros corazones, para que Daniel sea el estímulo necesario en las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes cómo estamos, tú conoces nuestra vida, nada se escapa a tu ojo. Por eso, Señor, yo te ruego que de manera personal tú hoy obres en cada uno de nosotros. Trae una palabra de aliento, trae una palabra de ánimo, trae una palabra de motivación, trae corrección si es necesario, pero háblanos, Señor, manifiéstate con poder en nuestro lugar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lockman, un comentarista, dice que nuestra historia comienza donde termina otra. Y tiene toda la razón. Daniel y sus amigos llegan cautivos a Babilonia porque Israel había caído como nación. Termina la historia de la nación de Israel y comienza la historia de Daniel. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, que los reyes ya estaban decayendo de manera depravada, ya estaban decayendo en todos los sentidos, en su moral, en su ética, en su devoción, en su adoración, estaban cayendo como nación. De los últimos que reinó fue Joacaz en Judá, en Jerusalén, pero dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, que llegaron los egipcios y lo derrotaron, destrozaron Jerusalén y pusieron en vez de a Joacaz a su hermano Eliakim sobre el trono. Pusieron a Eliakim a reinar en vez de su hermano Joacaz, pero no le dejaron el nombre. Le cambiaron el nombre de Eliakim por Joacim. Ese fue el último rey, porque llegó, como hemos visto, Babilonia, Nabucodonosor, y derrotó a Eliakim, que después fue llamado Joacim. Llegó Babilonia y le dio la puntilla, el golpe definitivo. Hermanos, estos eran tiempos muy, muy difíciles para la nación de Israel. Eran tiempos muy complicados, de desesperanza. Eran tiempos muy tristes. Eran llevados cautivos a otro lugar por su desobediencia a Dios, por su abandono y rechazo del Señor, porque habían apartado la mirada de Dios. Ese pueblo que salió de Egipto derrotando a todo pueblo que se encontraba por el camino, ahora es derrotado, vencido, la nación desaparece. Eran momentos muy, muy complicados para el pueblo de Israel. Y aunque puede parecer, porque lo que hemos leído en los dos primeros versículos, que este es el dominio aplastante de un rey contra la nación de Israel, de hecho dice el versículo 1 que la sitió, esa frase significa que la ató, la anudó, la tenía en la palma de su mano, aunque puede parecer el dominio aplastante de un rey contra la nación de Israel, no es así. No es así. Nos dice el versículo 2 que más bien es la voluntad del Dios soberano que controla todo. Hermanos, amigos, Nabucodonosor, ese nombre que para muchos es imposible de pronunciar y que para los niños de la escuela dominical es simplemente una odisea poder intentarlo. Nabucodonosor, ese gobernante del imperio babilónico que parecía el todopoderoso, cuyo nombre significa Nebu protege al hijo mayor o protege la corona, y Babilonia, de la cual el propio Nabucodonosor va a decir en el capítulo 4, versículo 30, este es Nabucodonosor, lo vamos a ver. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia viene de Babel,
Y todos sabemos por Génesis capítulo 11 lo que quiso hacer Babel. Babel se quiso poner por encima, llegar a los cielos, ser más grande que Dios. Eso es lo que se creía Nabucodonosor, ser más grande que Dios. Pues bien, como hemos leído en el versículo 2, tanto Nabucodonosor como Babilonia eran simplemente el hacha. El leñador era Dios. El hacha, Nabucodonosor. El leñador, Dios. Hermanos, no fue casual. No le pilló a Dios por sorpresa. No es que Dios estaba despistado y de repente se encontró con que su pueblo había sido llevado cautivo. ¿Qué es esto? No ocurrió de repente. Todo esto estaba orquestado de esta forma. En definitiva, el exilio, el cautiverio, ocurrió por la acción poderosa del Dios soberano. Lo bueno, lo interesante, lo maravilloso de esta gran calamidad, de esta desesperación total, de esta deportación, de este cautiverio, es lo que dice el comentarista John Goldingay. Fijaos lo que dice. Dice, caer en las manos de Nabucodonosor no significaba ni por un instante caerse de las manos de Dios. Esa es una gran verdad que vamos a ver en el libro de Daniel. Caer en las manos del Nabucodonosor no significaba que Dios les había dejado por completo y se le habían caído de las manos. Él seguía al control. Él seguía siendo el Dios de Israel y no el Dios de Nabucodonosor. En definitiva, Dios no se había ido. Dios no había desaparecido. Iban a pasar tiempos difíciles, sí. Iban a ser tiempos muy complicados para la nación, también. Pero Dios no los iba a dejar solos. En ningún momento del libro vamos a ver que Dios desaparece. En ninguno. De hecho, Él va a estar muy presente desde el principio. Muy presente en medio de la dificultad. Ya en el principio vemos la presencia de Dios. ¿Dónde? En los utensilios. Mucho cuidado, que nadie entre en pánico, ¿vale? Me explico. Estos utensilios que Nabucodonosor roba del templo en Jerusalén y se los lleva consigo y se los da a sus dioses, eran símbolos de la adoración y veneración a Dios. Se utilizaban para adorar al Señor. Eran símbolos santos, o sea, apartados con un propósito divino. No es que Dios esté en los símbolos, sino que los símbolos estaban apartados, dedicados para la adoración al Señor. Llevárselos podía parecer una señal de victoria por parte de Nabucodonosor. Como decir que no solo le ganó al Dios de Israel, al rey de Israel, sino que también le ganó al Dios de Israel. Se lo robó, interesantemente, se lo robó a Dios para dárselo a sus dioses. Eso dice el texto. Y es que, hermanos, los caldeos eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses, entre los cuales destacaban Marduk y Bel. Esos eran los dioses que más veneraban ellos, Marduk y Bel. Y este Nabucodonosor llega al templo, roba esos utensilios y se los entrega a sus dioses. Hermanos, parecía que la imagen del Dios de Israel era de debilidad. ¿Dónde está ese Dios que vencía a todos los pueblos en el desierto? ¿Dónde está ese Dios que prometió una tierra y la conquistó para los suyos? Parece que la imagen de Dios es de debilidad. Pero hermanos, la realidad es que Dios fue quien dio a su pueblo a los babilonios. Dios fue quien entregó a su pueblo a los babilonios. Dios fue incluso el que dejó que tomasen los utensilios. ¿Por qué? Porque el transporte de estos utensilios habla de que Dios iba con ellos. De que Dios no les iba a abandonar. Les acompañaba e iba a estar presente. Hermanos, este libro va a dejar claro que solo hay un Dios. Uno. Y que aunque ahora parezca que su fama, su nombre, su reputación es burlada y aplastada, Él va a aclarar, conforme veamos en el libro de Daniel, que Él es el único, el vencedor y el ganador. Lo vamos a ver y va a quedar muy claro. Versículo 3. Dice que después de haber tomado estos utensilios y volver a Babilonia, el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna
de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Como vemos, Nabucodonosor no solo trajo utensilios de Israel, sino que también se trajo a gente. No solo trajo cosas, sino que también lamentablemente trajo a personas, lo cual ya profetizó más de 100 años antes el profeta Isaías. En el capítulo 39, Isaías dice, en el versículo 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, 100 años antes, 100 años antes de lo que hemos leído, dice Isaías, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La profecía de Isaías se está cumpliendo ahora en Daniel. Lo que Isaías dijo 100 años antes, ahora se cumple. Y Daniel es uno de esos hijos que son llevados cautivos a Babilonia. Como hemos leído, Daniel era de sangre, podríamos decir, real. Eso dice el texto. De noble cuna. Daniel nació en Jerusalén 623 años antes que Jesucristo, durante el reinado del rey Josías. Era uno de la familia real de Judá, pariente cercano del rey. Y vamos a ver que por su fe en el único Dios verdadero, Daniel iba a experimentar liberaciones milagrosas y vivir muchos años. Esto es muy interesante, porque esto nos habla que Daniel en sí mismo, la persona de Daniel en sí misma, es una clara muestra de que Dios controla todo. Fijaos, él y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, dice el versículo 6, llegan a tierra extraña, con costumbres extrañas, con monedas extrañas, con cultura extraña, con dieta extraña, y sus nombres son cambiados a nombres extraños. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, pasa a ser Belsasar, que significa príncipe de Bel, este dios pagano que adoraban. Ananías, que significa el Señor ha sido misericordioso, qué nombre tan bonito, Ananías, ahora pasa a ser llamado iluminado por Dios Sol, Sadrac. No tiene nada que ver. Misael, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Precioso nombre, pasa a ser llamado Mesac, que significa ¿quién como Venus? No tiene nada que ver. Y Azarías, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, pasa a ser llamado Abed-nego, siervo de Nego. Qué triste. El cambio era una señal clara de que ahora pertenecían a nuevos propietarios. Por eso le cambian el nombre, porque quieren dejar claro que ya no son lo que eran, ya pertenecen a otro, ya pertenecen a Nabucodonosor y a sus dioses. Y además dice el texto que se les prepara para trabajar en un lugar extraño, en un lugar que no conocen, en un lugar ajeno, en el palacio del rey. Pero os voy a decir una cosa, todos estos cambios exteriores no iban a cambiar el interior. Todos estos cambios externos y extraños que habían producido en sus vidas no iban a cambiar el interior. Hermanos, la fe en estas circunstancias se pone a prueba. En los tiempos así es donde la prueba aparece y la fe pasa un examen. Ellos iban a ser transformados.
Querían, de hecho, transformarles, educarles en su cultura. Nabucodonosor eligió a los mejores hombres de Judá, a los hombres más relevantes, a los hombres más inteligentes, a los hombres incluso de mejor apariencia, a los de más potencial. Pero lo que no sabía Nabucodonosor, que también había elegido a los peores. Eligió a los mejores por fuera, pero también eligió a los peores, porque ninguno de ellos se iba a dejar moldear por lo que dijese Nabucodonosor. Eran los peores para dejarse moldear. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ellos no iban a seguir la corriente de este mundo. No se iban a dejar amoldar a lo que este mundo les dijese. Hermanos, así quiere hacer la sociedad de hoy con nosotros. Así quiere hacer la sociedad de hoy con todos nosotros. Coger a nuestros hijos y educarlos a su manera. Decirle a nuestros hijos lo que tienen que estudiar. Decirle a nuestros hijos lo que tienen que ser. La orientación que deben decidir tener. Ser ellos los que decidan qué enseñar a nuestros hijos. Decirnos a los padres lo que podemos o no podemos hacer con ellos. Eso quiere hacer la sociedad de hoy, lo que Nabucodonosor quiso hacer con estos hombres. Alguien dijo certeramente, no hace mucho, recientemente, que cuando a tus hijos le enseñen cosas diferentes a las materias establecidas, no le están enseñando, les están adoctrinando. Eso es lo que quería hacer Nabucodonosor con estos jóvenes, adoctrinarles, como la sociedad de hoy quiere hacer con todos nosotros. Adoctrinarnos a sus formas, podríamos decir malas formas, malas formas. Hermanos, quiero decir una cosa. Este curso que duró 3 años, podía ser casi una carrera universitaria para ellos, caldeología podríamos llamarla. No iba a cambiar sus corazones. La presión de fuera no iba a cambiarlo de dentro. Y esto me ha recordado esta semana mucho a una historia, a la historia de José. La historia de José tiene muchas similitudes con la historia de Daniel. Muchas, muchísimas. ¿Os acordáis lo que ocurrió en Génesis capítulo 39? José llega a Egipto y empieza a trabajar en la casa de un tal Potifar. Y la mujer de Potifar, ¿qué hace con José? Empieza a lanzarle trampas. Empieza con palabras a seducirle. Le tentaba. ¿Y qué hizo José? Decidió firmemente no ceder. O sea, se propuso a sí mismo que no haría tal cosa. Se propuso a sí mismo que él no caería en esa trampa. Así que cuando ella dejó de hablar y pasó a la acción, cuando ella vio que su marido no estaba, cuando ella entendió que Potifar se había marchado y no estaba su marido, cuando dejó de hablar y pasó a la acción, José estaba listo para enfrentar lo que ella trajese. ¿Por qué? Porque antes se lo propuso en su corazón. ¿Y qué hace Daniel? Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, esto es un acto de valentía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia, qué bueno, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea que vuestros rostros son más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me corte la cabeza. Eso dice, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melsar, a este jefe de los eunucos que había puesto el rey sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Danos 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey y haz después con tus siervos lo que tú veas. En otras palabras, si debemos morir, muramos. Hermanos, Daniel
decidió de antemano. Eso es lo que dice el versículo 8. Se anticipó igual que José, sincronizó su corazón con el corazón de Dios y tomó una decisión antes de actuar. Esto es muy importante, hermanos. Decidió en su corazón antes de actuar. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, Daniel hizo eso. En su corazón guardó su fidelidad a Dios. En su corazón guardó la palabra de Dios. Decidió acorde a la palabra de Dios y por eso no pecó contra su Dios. Hermanos, un corazón fuerte es la mejor defensa contra la tentación. Qué pena a veces escuchar a algunos cristianos decir, no sé cómo he podido caer. No sé cómo puedo seguir cayendo. No sé cómo puedo seguir pecando. La respuesta está, como dijo John Wiersbe, en el corazón. Porque el corazón del problema siempre es un problema en el corazón. Y eso ocurrió. Daniel se propuso en su corazón, limpió su corazón, fortaleció su corazón. Y por eso pudo encontrar victoria. Daniel no quería ceder donde otros compatriotas ya habían cedido. Otros ya habían caído. Otros ya se habían dejado llevar desde Jerusalén, ya habían caído en la idolatría y ahora para ellos seguir la corriente no era un problema. Daniel no se contaminó como el resto de los judíos ya lo habían hecho. Daniel quería ser un ejemplo de firmeza y fidelidad para sus compatriotas, especialmente con lo que tiene que ver con la comida ofrecida a los ídolos. Esto es muy interesante. Daniel ahí pone el límite, en la comida. ¿Por qué no en las letras? ¿Por qué Daniel no dice, yo no quiero aprender la historia de los caldeos? A mí no me enseñéis historias e ideologías raras. ¿Por qué Daniel no dice eso y dice, yo no como la comida del rey? ¿Por qué? Esto es muy interesante. Pues lo hace porque la carne es la que estaba conectada a la idolatría. No las letras, la carne. En ese entonces, comer carne significaba comer carne de un animal que había sido sacrificado a un ídolo. En ese entonces, todo animal que se mataba era sacrificado a un ídolo. Matar a un animal, aunque fuese en la carnicería, era un sacrificio. Por eso Daniel no quiere participar de eso. Además, dice el comentarista, comer de lo del rey era como afirmar que dependías de él. Entrar en comunión con él. Hacer un pacto con el pagano monarca. Por eso Daniel dijo que no. Y esto es muy importante, hermanos. Parece una cosa muy sencilla, pero es tremendamente importante, porque dice el dicho que somos lo que comemos. No hay una gran teología en eso, pero es una realidad. Ah, ¿que no es verdad? ¿Quién son los malagueños sino boquerones? ¿No nos conocen a los malagueños por boquerones? Es así, somos lo que comemos. Hermanos, lo que quiero decir en realidad es que lo que comemos y bebemos, igual que lo que vestimos y la forma en la que hablamos, expresa mucho de nuestras intenciones. Expresa mucho de nuestra identidad. Expresa mucho sobre nuestro compromiso. Por eso Daniel, si comía, se unía al rey, decide no hacerlo. ¿Está claro? Esa comida podía ser buena para el rey, pero no para el siervo del Rey de Reyes. Podía ser buena para él, pero no para un siervo del Señor. No fueron seducidos por la mediocridad espiritual, hermanos. Esto es precioso. No se dejaron llevar por la mediocridad espiritual que ya traía el pueblo desde Jerusalén. No se dejaron llevar por la corriente, viendo cómo sus compatriotas cedían sin problema y comían de todo y hacían todo lo que le pedían. No fueron como Vicente. ¿No dice eso el dicho? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Ellos no fueron así. No temieron, de hecho, a las consecuencias. No les importaba. Daniel tenía la intención y sola intención de ser fiel a su Dios. Hermanos, ser fiel a Dios es una decisión. Una decisión que se toma en el corazón. No depende de agentes externos, aunque puedan ayudar. Ser fiel a Dios es una decisión.
Hoy es que me cuesta asistir. Hoy cuánto me cuesta mi devocional. Oh, cuánto me cuesta orar. Es una decisión personal. Es una decisión de tu corazón. Es una decisión que debes tomar tú y solamente tú. Por eso Daniel, en lugar de festejar en la mesa del rey y unirse a la élite social de Babilonia, se mantuvo fiel junto a sus amigos a la ley, a la palabra del Señor. Y hermanos, siempre que la ley de Dios y la ley del hombre entraran en conflicto, Daniel elegiría la ley de Dios. Esa es una de las claves de este libro. Lo vamos a ver una y otra vez. Cada vez que entraba en conflicto la ley de Dios y la ley de Babilonia, Daniel elegía siempre la ley de Dios. Y así debemos hacer nosotros. Cada vez que nuestra ley entre en conflicto con la ley del Señor, debemos mantenernos fieles a la ley del Señor. Hermanos, hay momentos en la vida del creyente donde se debe poner un límite. Una línea roja que no se puede cruzar. Debemos disciplinarnos y marcar esas líneas, sobre todo en aquellas cosas que, aunque parezcan simples, comprometen nuestra fe. La música, la forma en la que nos vestimos, una relación inadecuada. Hay que poner límites. Hay que hacer como Daniel, proponernos en nuestro corazón no cruzar ciertas líneas. Daniel se lanzó sin miedo, fue a hablar con el jefe de los eunucos. Pero hay que decir que el jefe de los eunucos también arriesgaba mucho, muchísimo, como hemos leído. De hecho, en realidad, la vida que estaba en juego era la suya. ¿Qué ocurre? Versículo 14 y terminamos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. ¿Habéis dicho 10 días? Pues probemos 10 días. ¿Por qué 10 días? ¿Es simbólico? No, no tiene ningún simbolismo. Son los días oportunos para ver si la cosa cambiaba. Si iban a peor o si iban a mejor. Por eso se dieron 10 días. Y al cabo de los 10 días, atentos, pareció el rostro de ellos, el de Daniel y sus amigos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, atentos, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. No los caldeos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, wow, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. ¿Y qué ocurrió? Pues que el rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 días, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Necesitaron 10 días y parece que en 10 días fueron 10 veces mejores. Si le hubieran dado 20 días, hubiesen sido 20 veces mejores. Si le hubiesen dado 30 días, hubiesen sido 30 veces mejores. Pero la idea es otra, hermanos. La idea es lo que dice 1 de Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Es así. En otras palabras, las convicciones que honran a Dios estarán seguidas de recompensas que Dios da. Eso dice el comentarista. Es una realidad. Dios honra a los que le honran. Solo 10 días después, tan solo 10 días después, ya se apreciaba que Daniel y sus amigos prosperaban más que ninguno. Quizás Dios, en una situación complicada, no te saque de ella. Puede ser que sigas en esa situación complicada por un tiempo, pero estoy seguro que Dios te dará fuerzas en medio de ella. Estoy convencido de ello. Y el hecho de que te dé fuerzas en el proceso puede significar que te va a liberar o que te va a dar una salida. Esa es una forma muy buena de ver la prueba y la dificultad por la que puedas estar pasando. Quizás Dios no te saque de ella,
pero te den las fuerzas para poder pasar por ella. Daniel y sus amigos necesitaban una prueba convincente, una señal de que aunque Dios les había dejado como pueblo, Él no les había abandonado. Que su plan aún seguía en pie, que seguía siendo fiel y cumpliría todas sus promesas. Y en esta ocasión, al contrario de cuando le pidieron a Jesús, danos una señal, en esta ocasión Dios sí da la señal. Aquí está la señal en forma de favor, su presencia en forma de favor. El Señor les está diciendo, Daniel, aquí estoy. No me he ido. Daniel, no te preocupes, yo estoy contigo. Porque no solo le dan un permiso especial de poder comer lo que quieran, sino que además al cabo de 10 días están mucho mejor, mucho más fuertes. Han recibido más fuerzas y más salud que el resto. De hecho, dice el versículo 20 que eran totalmente mejores. No un poco. La traducción original quiere decir que eran completamente mejores. Como el Barça de Messi con cualquier equipo, para que lo podáis entender. Es lo más cercano en mi mente a eso de ser completamente mejores. Ellos eran completamente mejores que el resto. Hermanos, el Dios que Nabucodonosor quería eliminar y vencer en el versículo 2, ya está dando muestras de que Él iba a triunfar por encima de Nabucodonosor. Hermanos, el Señor es verdad que dio a su pueblo a los babilonios, sí. Es verdad que los entregó a los babilonios, cierto. Pero atentos, les dio gracia a los suyos. Gracia ante el jefe. Les dio la habilidad de ser mejores que todos. Les dio la inteligencia que ninguno de ellos tenía. Les dio el favor, les dio conocimiento, les dio un don especial a Daniel para afrontar todo lo que tenía por delante. Les dio una salida, les dio un trabajo digno, les dio un lugar, les dio un nombre, les dio una fama. Les dio la capacidad de prevalecer y permanecer hasta el final, dice el versículo 21. ¿Os habéis fijado lo que dice el versículo 21? No habla de Nabucodonosor, habla de Ciro. Este es otro rey que vendrá. Lo que quiere decir el versículo 21 es que Daniel va a vencer hasta el final. Que llegó hasta Esdras. ¡Wow! En otras palabras, hermanos, Daniel iba a vivir todo el proceso. Llegó cautivo, pero iba a ver con sus propios ojos cómo Dios liberaría a ese pueblo y de nuevo volvería a edificar el templo. Todo eso Daniel lo vio y lo experimentó. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Dios dando. Esa es la esencia del Evangelio. Dios entregando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo hemos leído en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que dice este capítulo 1 de Daniel. Dios dando, Dios dando, Dios dando, Dios dando. Hermanos, si buscas en Daniel un libro que te ayude a contestar la pregunta de por qué pasamos pruebas y dificultades, te estás equivocando. Sí, Daniel como libro admite que existen las pruebas. Pero eso también hace Jesús cuando dice que en el mundo tendréis aflicciones. Lo que sí vamos a encontrar en Daniel, hermanos, es la ayuda para vivir en medio de la prueba. Eso vamos a encontrar en Daniel. La ayuda práctica para poder vivir en medio de la prueba. Como dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que vamos a ver en Daniel. La fe que sobrevive es la fe que crece. Por eso, déjame decirte que hay esperanza. Quizás tú has llegado aquí un poco desanimado, un poco desanimada, un poco decaída y eso está marcando la forma en la que ves la vida, la forma en la que ves el presente, la forma en la que ves el futuro, la forma en la que crees que todo va a suceder. Pero déjame decirte una cosa, hay esperanza de triunfar, de vencer en medio de la dificultad. La hay.
no siempre lo malo debe prevalecer. Escúchame bien, no siempre lo malo debe prevalecer. No pensemos que las cosas que empiezan mal deben acabar mal. Teniendo a Dios en nuestras vidas, teniendo al Señor de tu lado, teniendo a Dios acompañándote como Él ha prometido, ese pensamiento de que las cosas que empiezan mal acaban mal no es exacto. Puede ser, pero no tiene por qué ser exacto. Lo que quiero decir, mi amigo, es que no siempre la prueba debe ganar. No siempre debe ganar el problema. No siempre debe ganar la dificultad. De hecho, uno vence a la prueba cuando le gana, cuando la supera con la ayuda de Dios, cuando sale de ella, cuando la prueba queda atrás. Si tú estás pasando por alguna dificultad, bienvenido al libro de Daniel. El Señor quiere traer esperanza en medio de tu oscuridad, en medio de tu tristeza, en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema. Una esperanza que, como dice la palabra de Dios, no defrauda. El libro de Daniel es un libro necesario para nosotros. Y yo espero, con la ayuda de Dios, que podamos desglosarlo poco a poco, aprendiendo a cada paso que Dios está con nosotros, que Él controla como soberano que es todas nuestras situaciones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la esperanza que derramas sobre nuestras vidas a través de este libro de Daniel. Señor, nosotros ya sabemos, porque así lo has prometido en la Escritura, que no todo lo que empieza mal debe acabar mal. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro fin, como dice la Biblia, era la muerte. Pero tú decidiste venir a nuestro encuentro. Y aquello que empezó mal, Jesucristo ha hecho posible que acabe bien. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Muchas gracias, Señor, por este estudio que comenzamos. Yo te pido que tú nos acompañes, al igual que acompañaste a estos hombres, que tú nos acompañes a través de él y podamos crecer en fe. Que tú utilices este medio de gracia, la enseñanza de tu Escritura, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, vivir como tú quieres y glorificarte mejor. Padre, gracias por tu palabra. Haz que haga una obra en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.